Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Fonseca. Acá básicamente lo que vamos a hacer es, como dijo Noelia, explicarles qué es lo que ya nosotros como empresas responsables, cómo es que gestionamos ese impacto para poder reflejar nuestro interés en lo que es la carbono neutralidad. Todo esto, nosotros como empresa, primero les voy a explicar quiénes somos. Somos un pequeño hotel que está ubicado en San Ramón de Alajuela. Nosotros tenemos 7 colaboradores como parte de nuestra gestión. También somos un hotel pequeño y somos un hotel bed and breakfast, entonces no tenemos una instalación grande con zonas de recreo, piscinas o canchas de tenis, sino que es más toda la instalación del edificio. Luego de esto lo administramos entre mi papá y yo. Mi papá tiene el hotel hace 13 años, entonces eso es como la trayectoria de nosotros. Les voy a comentar, además les voy a leer la política de nosotros, porque nosotros cuando decidimos orientarnos a lo que es este proceso de carbono neutralidad, empezamos enfocándonos en esa política y de ahí surgieron todo lo que fueron las acciones. Se las voy a leer. Dice: el Hotel La Posada de San Ramón es consciente de los impactos que sus actividades causan en el ambiente y se compromete a tomar todas las medidas a su alcance para reducirlos, compensarlos y controlarlos, así como crear conciencia y promover la participación de la comunidad, sus colaboradores y clientes, respetando la legislación nacional e internacional. Todo esto, uno como empresa, porque cuando uno está en la universidad uno siempre le dicen, no sé de qué tipo de carrera vayan a ver acá, mi profesión es administración de empresas, y siempre le hablan a uno, ¿y cómo va a convencer al dueño? ¿Cómo va a convencer a los accionistas o a la junta directiva? Entonces uno siempre tiene que vender su idea, ¿verdad? Al final, en nosotros como empresa pequeña, siempre nos importó ese factor económico porque existe, pero principalmente era de cómo íbamos a vendernos nosotros como una imagen verde. Al estar en el sector turístico es algo que impacta mucho. De hecho, que todo esto de cambio climático, nosotros como empresas del sector lo podemos encontrar, o inclusive se pueden hablar de diferentes certificaciones o declaraciones. Una de ellas, la de carbono neutro, ¿verdad? Que es la que nosotros estamos ya aplicando. Ya pasamos un proceso de auditoría interna y estamos en lo que es el proceso de verificación externa, que eso es con el órgano acreditado por el ECA. No sé si han escuchado el ECA, pero acá en Costa Rica es como el ente costarricense de acreditación que le da la acreditación a las organizaciones que van a regular todo esto de la verificación de carbono neutro. Nosotros estamos trabajando con la Universidad Earth, que está en Guásimo. Ellos tienen una unidad de carbono neutro. Después de que queríamos vendernos el hotel como una imagen verde, hablamos y se reflejaba de que esos ahorros lo queríamos ver convertidos en ahorros económicos, entonces vemos un impacto económico también. Por otro lado, queríamos ser partícipes de esa meta país que Costa Rica declaró, ¿verdad?, que quería hacer carbono en el 2021, aunque ahora se hable mucho y exista siempre la especulación y todo, ¿verdad? Nosotros no nos hemos dejado influenciar, o sea, ya si se pospone la meta, porque en los periódicos eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Yo no he hablado con el ministro, entonces no creo que vaya a hablar, no lo conozco, pero es un poco de lo que nosotros tenemos, nuestra identidad y nuestra política ambiental, y a pesar de que esa meta de que se habla que no se va a lograr en el 2021, siempre queríamos colaborar y que fuera parte de nuestra organización. Eso es uno de los por qué invertimos y decidimos ser carbono neutro y actuar contra el cambio climático. Por otro lado, pensando en las futuras generaciones, porque bueno, ya se sabe que el calentamiento
global de las alzas de las temperaturas, trae impactos en todo lo que sean los fenómenos naturales y nos va a afectar a nosotros como empresa y va a afectar tanto económicamente, ambientalmente y socialmente. Si yo quiero que mi empresa sea sostenible, yo como hotel, porque necesito que vengan turistas o cualquier organización, yo necesito que mi comunidad esté bien, yo necesito que el ambiente esté bien. Entonces, básicamente eso es como el enlace que nosotros vemos, el por qué tenemos que actuar y mitigar y tener acciones de reducción y compensación para lo que es el cambio climático. Primero comentarles también que nosotros tenemos un impacto en la comunidad. Nosotros estamos como hotel, empezamos a lo que fue la afiliación a una fundación que es la Fundación San Ramón Carbono Neutral, y nosotros colaboramos en lo que son capacitaciones. Mi papá y yo, que somos parte del hotel, vamos a ciertas comunidades, escuelas, y les hablamos del calentamiento del cambio climático en general, ¿verdad? Y los impactos del por qué que el niño separe los residuos, o del por qué tratar de apagar siempre que no tengan los equipos, todo ese tipo de cosas, una sensibilización y educación con lo que se refiere al aspecto del cambio climático, enfocado y dirigido por medio de la Fundación San Ramón Carbono Neutral. Además, lo que sería ya propiamente, tenemos buenas prácticas. Nosotros como hotel, estas buenas prácticas las empezamos desde hace bastante tiempo. Nosotros nos enfocamos en el 2013 a cambiar todo lo que fue la iluminación LED para las instalaciones del hotel. Todas las habitaciones tienen iluminación LED. Esto desde un principio se hizo pensando que un bombillo puede consumirle a usted 30, 25 kilowatts y unos LED hay de 3 kilowatts. Entonces por ahí empezamos a ver ahorros de consumo. Y nosotros, nuestros clientes con una ocupación de un 100%, estamos hablando que son 34 habitaciones que se estaban consumiendo electricidad, ¿verdad? Y que iban a impactar en lo que era el consumo, la facturación eléctrica. Otra de las acciones o buenas prácticas que hemos hecho es capacitar al personal. El personal lo hemos capacitado en el tema de cambio climático y lo que es separar residuos orgánicos e inorgánicos, y cómo esos inorgánicos se pueden pasar de reciclables y no reciclables, porque sabemos que específicamente en el cambio climático todo lo que son los desechos nos van a generar gases de efecto invernadero. Entonces a nosotros eso es una de las cosas que más nos importa. Ahora más adelante les voy a explicar de nuestro inventario para que se den una idea de cuáles son esos gases de efecto invernadero que por la norma los consideramos. Otra de las buenas prácticas está lo que es la separación de esos residuos que le comentaba y que se entregan a un señor que tiene una granja. Entonces los residuos orgánicos, él ya se hace cargo de esos residuos. Entonces nosotros le damos todo lo que son en los desayunos, porque servimos desayunos, todos los desechos que se separan, que estamos hablando desde el omelette, el pinto, todo lo que el huésped no desee, no se desecha y no se va para lo que es el vertedero, sino que se va para esa finca que sirve de alimento. Entonces le damos una reutilización, ¿verdad?, a esos desechos, que muchos de nosotros en nuestras casas los botamos. ¿Y qué se hace con eso? Ir a generar más desecho y acumulación de residuos. Entonces por ahí también está el impacto que tenemos. Lo que son las aguas grises, nosotros con las aguas grises tenemos trampa de aguas grises principalmente para lo que son las duchas y los lavatorios. Todo esto porque no las evacuamos a lo que es la comunidad o algún río o la calle, sino que nosotros lo trabajamos hacia adentro. Tenemos lo que es una área pequeña, pero es suficiente, como que sirve como filtros. Entonces ahí mismo todas las tuberías van a dar y él recibe y va filtrando el agua y se van filtrando todo lo que son desechos. Ahora sí, para explicarles un poco de lo que fue el proceso de carbono neutro. Nosotros no podemos decir como hotel La Posada que ya somos carbono neutro,
porque nosotros necesitamos que un órgano acreditado diga o declare que el hotel La Posada es carbono neutro. Pero nosotros ya vamos casi en la etapa final. ¿Por qué? Porque el proceso de que una empresa sea carbono neutro empieza porque cuantifique lo que es el inventario, vea cuál es su huella de carbono. ¿Eso qué implica? Eso implica que identifiquen sus emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros acá en el país tenemos una norma nacional y como hotel nos adherimos a ella, que es la norma INTE 120106. Esta fue del 2011 y tiene una corrección del 2013, y básicamente lo que hicimos fue irnos a hacer recorridos por el hotel. Estudiamos del tema, mi papá y yo nos fuimos a capacitar a lo que fue la Universidad de EARTH, y ahí recibimos la teoría. Luego llegó a la práctica, donde identificamos esas fuentes de emisión, que en el inventario se llaman fuentes de emisión. ¿Quiénes son las fuentes de emisión para nosotros, Hotel La Posada? Todos los gases de efecto invernadero que están contemplados en la norma, ¿verdad? Son 6 gases de efecto invernadero. Estamos hablando que entonces para nosotros Hotel La Posada encontrábamos diferentes fuentes de emisión, como lo que fue directas, que son el gas LPG, porque nosotros calentábamos agua y cocinábamos con eso, con el gas LPG. Además lo que son las excretas de los colaboradores y los huéspedes, y ya como otras indirectas, tenemos la electricidad, y como otras indirectas nosotros no las contemplamos. Pero esa categorización lo que hace es que nos da una guía a nosotros como empresas para saber qué es lo que debemos considerar en nuestro inventario. En las directas se dice que van a ir todas las emisiones que como empresa tengamos un control operativo y financiero. Entonces ahí es a donde, si ustedes en algún momento quieren ser consultores o asesores del tema, tienen que plantearse y ir a hacer el recorrido a la empresa y buscar todas esas fuentes de emisión. Nosotros lo hicimos. Después de que fuimos a ver todas esas fuentes de emisión, las categorizamos según las normas, ¿verdad? Y ahí fue donde dijimos cuáles son emisiones directas, cuáles son emisiones indirectas y cuáles son otras emisiones indirectas. En la norma nos dice a nosotros que podemos excluir las otras emisiones indirectas. Este es nuestro primer año de inventario, entonces nosotros decidimos excluirlas. Otras empresas pueden incluirlas, pero eso la norma lo permite, entonces las excluimos. Pero ¿cuáles son ejemplos de otras emisiones indirectas? Lo que son la basura y los desechos orgánicos, esos son ejemplos. Después ya viene lo que es seguir otros requisitos que tiene la norma. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, necesitan tener procedimientos y necesitan tener formularios. Como eso, como hotel, ¿qué nos tocaba a nosotros? Formalizar todo el proceso. Entonces, cuando hablo de formalizar es que, no sé si en sus casas tienen familiares que tienen pequeñas empresas, pero normalmente quien lo dirige, siempre lo dirige de una forma presencial y de una forma que no lleva procedimientos en caso de que la persona no esté. Entonces, en este caso, nosotros lo manejábamos así. Mi papá y yo estábamos ahí y lo que hacíamos era que si sucedía algo, la gente siempre acudía a nosotros. Para uno adherirse y que lo declaren carbono neutro, necesita que tengan procedimientos formales y sistematizados. Entonces ahí es a donde nos tocó formalizar todos esos procedimientos. Los procedimientos son cosas teóricas, es nada más llevar en escrito cómo es el procedimiento, y en caso de que la persona que se hace responsable de llevar esos registros sepa cómo se lleva, porque si ella no está, alguien más lo puede llevar. Entonces es eso, es la formalización. Nosotros tuvimos que iniciar por eso. Se hacen procedimientos para lo que son las emisiones, se hacen procedimientos para las reducciones, se hacen procedimientos para las compensaciones, se hacen procedimientos también para auditorías internas, porque yo como empresa realizo algo, pero alguien tiene que venir a verificar a lo interno de mi empresa que eso está bien hecho. Y luego la norma dice
que después de esa auditoría interna tiene que venir un órgano acreditado, que ahí es a donde ya entran los órganos acreditados en las declaraciones de carbono neutro, y vienen y dicen, es cierto lo que Sofía hizo y lo que la auditora interna declaró, y entonces yo declaro que todo eso estuvo bueno. Son como filtros en el proceso, si lo queremos ver así. Entonces nosotros al final todos esos procedimientos ya los realizamos, llevamos registros y formularios, que eso es sumamente importante. Como le dicen a uno en la universidad, si no lleva medido un avance o inclusive a veces lo que son gráficos ayuda mucho para visualizar, no representa nada, porque es un dato, pero ese dato se ocupa que sea información. Entonces, como hotel, como empresa interesada en este tema, tuvimos que hacer indicadores. ¿Para qué? Para ver esos avances, esa evolución de nuestro impacto ambiental. Esos indicadores van a ser medidos conforme la actividad de la empresa. En nuestro caso, ¿cuál fue? Fue respecto a los huéspedes. ¿Cuáles son las cantidades de toneladas de CO2 equivalente que nosotros como hotel emitimos o generamos por cada huésped que tenemos en el hotel? Eso van a haber infinidades, porque van a existir empresas que quieren hacerlo respecto a sus ventas, ¿verdad? Entonces, eso va a depender. En el caso de nosotros como hotel, lo hicimos por los huéspedes que teníamos. Después de todo ese proceso, que en la norma se le llama sistema de información, después de ese sistema de información, nosotros seguimos al siguiente paso, que fue entonces ya buscar al órgano acreditado que les comenté, que en este caso fue la AER. La AER nos pide unos requisitos, y entonces son fáciles porque ya nosotros como empresa los tenemos, porque ya pasamos una auditoría interna, pero no deja de ser requisitos que nos solicitan, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos en ese proceso. Son procesos que son de dedicación de tiempo y un interés y una conciencia ambiental, ¿verdad? Siempre eso va a estar de lado. En el alcance, cuando ustedes lean, en algún momento si tienen que leer la norma de gases de efecto invernadero, van a ver que les van a solicitar un alcance. Eso es como delimitar cuál va a ser el alcance de su inventario. Entonces nosotros lo limitamos a las instalaciones físicas, se hace una referencia de lo que es de localización, y además por las fuentes de emisión, lo que les comentaba antes. Entonces hay que escribir según el alcance cuál es por control operativo y por control de la organización en lo que son las referencias, ¿verdad? También algo importante que no les comenté antes, de eso mismo de las fuentes de emisión, es que como empresas, entonces tenemos que ver esas fuentes de emisión directas, que son las que nosotros controlamos de forma directa en lo operacional y en lo financiero. En las indirectas, nosotros como empresa también los controlamos, nosotros como empresa los generamos y tenemos un efecto financiero y operativamente, pero ya están controladas por alguien más. Un ejemplo de eso es la electricidad. De hecho, cuando ustedes vayan a ver lo que son el inventario de gases de efecto invernadero de una empresa, ustedes van a ver la mayoría de veces acá en Costa Rica en emisiones indirectas a la electricidad. ¿Por qué? Porque acá en el país se dice que en Costa Rica la electricidad ya LICE tiene de hecho un índice para decir este es el impacto o este es el factor de emisión respecto al consumo de electricidad. Entonces ya nosotros como empresa no tenemos que ir a preocuparnos por eso, ya el ICE lo está haciendo y se está responsabilizando. Entonces nosotros lo que generamos lo multiplicamos por ese factor de emisión. Y luego las otras emisiones indirectas que les comentaba, que igual tenemos un control, pero si lo tercerizamos o decidimos no incluirlas, no las incluimos. Después de que ustedes identifican como organización, o en este caso que nosotros identificamos en nuestro alcance, tenemos que llegar a convertir todas esas unidades de diferentes consumos o impactos que estamos teniendo en gases de efecto invernadero, tenemos que convertirlos a dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué? Porque es como cuando le dicen a uno, usted no puede hablar de piñas, naranjas y sandías, sino que todo lo tiene que llevar a una sola unidad.
Entonces, los kilowatts de electricidad que tenemos que pasarlos a toneladas de CO2 equivalente. Para eso ya existe en el índice meteorológico nacional, el Instituto Meteorológico Nacional, existen factores de emisión que usted nada más se mete a la página y los baja, y lo que hace es que coge ese factor de emisión, lo multiplica por la unidad de su impacto, ¿verdad? La unidad de lo que está generando, y luego lo multiplica por el potencial de calentamiento global. Ahí ya obtenemos, en esa ecuación, obtenemos lo que son las toneladas de CO2 que fueron generadas por nuestro consumo de electricidad. Igual con los huéspedes. Los huéspedes, ¿por qué creen ustedes? No sé si en el repertorio o en las clases les han comentado de estas fuentes, les han comentado cómo identificar las fuentes de gases de efecto invernadero. No, o sea, no saben cómo podrían hacer un inventario. No, bueno, para que se den una idea. Eso es porque cada fuente, lo que uno quiere decir con cada fuente de emisión es que hay un gas de efecto invernadero que se está generando por cada fuente de emisión. En la electricidad, ¿cuáles son las fuentes de emisión? Por yo usar aparatos eléctricos, al consumir la electricidad, esas son todas las fuentes de emisiones. Lo que sea el bombillo, el aire acondicionado, el radio, la computadora, todo eso es una fuente. O sea, la fuente esa es de donde inicia la generación o lo que es el impacto de ese gas de efecto invernadero. Después, entonces, para los huéspedes, lo que se habla es que son las excretas humanas de los huéspedes que generan gases de efecto invernadero. Específicamente, en las excretas de nosotros como humanos está lo que es el gas metano. Entonces, nosotros tenemos que considerar esas fuentes, o sea, bueno, las excretas, para lo que es el gas metano. Luego, otro ejemplo, cuando se hablan de aires acondicionados, nosotros en el hotel no incluimos aires acondicionados porque para realizar un inventario se tiene que haber una fuga de ese gas recargado. Nosotros en nuestro hotel no todas las habitaciones tienen aire acondicionado, entonces no hemos tenido que recargar porque las habitaciones que lo alquilan es muy poco. Entonces, por ese lado, esa es la fuente de emisión, lo que es el aire acondicionado, y si existe la fuga. ¿Por qué? Porque existe el R22, que normalmente es el gas que se usa para lo que es la recarga de ese aire. Y ese R22 es muy contaminante, porque es uno de los gases de efecto invernadero antropogénico, o sea, no es natural. Los gases de efecto invernadero naturales son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y lo que es el metano. Esos son los tres. Ya después vienen otros que son antropogénicos, ¿verdad? Creados por el hombre. Todo lo que, cuando se hablen de los aires acondicionados o los que son las refrigeradoras, todos esos tienen, pero no son un impacto para nuestro inventario como empresa hasta que exista la fuga. Después, para seguir con la historia, nosotros de que hicimos ese inventario tuvimos que hacer un plan de gestión de reducción. De ese plan de gestión de reducción, además, si no podíamos reducir todas nuestras emisiones del inventario, teníamos que hacer un plan de gestión de compensación. Eso, no sé si lo logran ver acá, tal vez un poco más gráfico, pero eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer en un Excel nuestro inventario, acá en emisiones, en esta parte. Lo pueden manejar como quieran, esto es nada más para que visualicen cómo sería. Aquí está lo que yo les dije, las emisiones directas, las excretas humanas por el metano, luego el consumo del LPG y luego las indirectas de electricidad. Todo esto me dice a mí que mi huella como hotel La Posada es de 18.78 toneladas de CO2 equivalente. Antes se me fue un detalle comentarles que cuando ustedes tienen la unidad de la fuente de emisión multiplicada por el factor de emisión, tienen que multiplicarlo también por el potencial de calentamiento global para obtener esa unidad de toneladas de CO2 equivalente. Entonces son esas tres, ¿verdad? Son esas tres partes que les dije para obtener las toneladas de CO2 equivalente. Luego viene nuestro plan de reducción y luego el plan de compensación. Como parte de nuestro plan de reducción,
nosotros en el hotel lo que hacemos son proyecciones. Cualquier empresa lo hace así, o inclusive se espera que pase ese año y dice, esta fue mi reducción. En el caso de nosotros tuvimos de las 18.78 toneladas de CO2 que teníamos nosotros como inventario, nuestro plan de gestión de reducción es un 8.17 toneladas de CO2 y nosotros, como no logramos reducir más, porque en carbono neutro la ecuación es emisiones menos reducciones menos compensaciones igual a 0, como nosotros Hotel La Posada, esas emisiones, no pudimos reducir más de llegar a neutralizar esas emisiones, tenemos que compensar. Entonces todas las organizaciones que no puedan reducir con el plan de reducción la cifra igual a lo que son las emisiones, tienen que compensar. En la norma nacional que yo les comenté antes, que dice que solamente se puede compensar con FONAFIFO, que en Costa Rica es el encargado de eso, es el único autorizado, pero también más adelante se está hablando de lo que es un mercado de carbono. De momento no se sabe nada de eso, pero solo para que sepan un poco. Y luego entonces nosotros ocupábamos la diferencia de la 18.78 menos 8.17, era lo que necesitábamos compensar, pero nosotros decidimos comprar 25 toneladas como parte de una acción, una buena práctica, y colaborar con FONAFIFO, que es el que se encarga de buscar todas esas hectáreas que no son taladas y tienen árboles y están absorbiendo CO2, porque los árboles eso es lo que hacen. Si un árbol no es talado, él está, aparte de adorno, si se quiere ver, él está absorbiendo CO2. Por eso es que se dice que las plantaciones y los bosques son importantes en el cambio climático. La reforestación es sumamente importante, porque ellos lo que hacen es que de toda esa contaminación de gases de efecto invernadero que estamos generando nosotros, ellos están absorbiendo una parte. Esa parte, bueno, es mucho más técnica, la ven los ingenieros forestales o alguien que se especialice en el tema, pero para que se den una idea, lo que es esa absorción de CO2 va a depender de la especie del árbol y la edad del árbol. Entonces, eso sería como en lo que es el plan de compensaciones. Usted va a FONAFIFO y nada más adquiere el compromiso, paga por cada tonelada de CO2, se pagan $7.5, entonces al final nosotros pagamos el total de las 25 toneladas. Y lo que nos quedaba en nuestro, si lo quieren ver como la ecuación de esa neutralidad, son toneladas de CO2 a favor, pero eso no nos sirve para decir tengo positiva nuestra ecuación, porque en carbono neutro al final lo que importa es que seamos cero, ¿verdad? Entonces nada más fue como parte de una decisión a lo interno del hotel que se tomó. Después, ¿cómo hicimos eso? O sea, ¿cuáles fueron las acciones que tuvimos para lo que fue el plan de reducción? Nosotros hicimos una inversión de 99 paneles solares. Nosotros en el hotel, no sé, les voy a enseñar acá a ver si lo pueden ver. Nosotros, como somos un hotel pequeño, somos esta parte de acá, este techo rojo, y esto de acá. Los paneles están instalados aquí y acá. Entonces son 99 paneles solares que nosotros instalamos. Esos 99 paneles solares, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a hacer que nosotros no consumamos energía eléctrica. Entonces nosotros en el hotel, con toda una fórmula y los proveedores y los encargados de instalar los paneles, llegamos a que lo que necesitamos para no tener una facturación eléctrica son 99 paneles. Al final, como es muy variable, a veces llueve más o llueve menos, seguimos teniendo una facturación eléctrica, pero ahora más adelante les voy a mostrar de que la facturación eléctrica tuvimos ahorros sumamente significativos. Entonces por ahí uno, al instalar paneles solares, puede verse un resultado positivo. Además, ¿qué hicimos? Como antes les comentaba, del gas LPG, ¿verdad? Que es un gas de efecto invernadero con el que calentábamos el agua, ahora lo calentamos con paneles, con calentadores solares de agua. Entonces, no sé si los pueden ver acá, pero estos calentadores son, lo que hacen es que el agua entra al tanque y por medio de un sistema se calienta, y conforme se va consumiendo el agua va entrando y se va calentando.
Eso se ocupa que exista radiación solar, ¿verdad? Si no hay, de una vez tenemos que buscar a lo que es el soporte de gas LPG. Nosotros, como parte de un servicio en el hotel, no podemos dejar de consumir el LPG, seguimos consumiendo el LPG para cocinar y para esos días que llueve mucho o que no tenemos agua caliente por los calentadores solares, entonces buscamos a lo que son estos. Además, como parte de la estrategia se cambiaron 6 lavadoras que eran de 6 secadoras, perdón, que calentaban por el gas LPG, funcionaban por el gas, y las pasábamos a que fueran 6 secadoras eléctricas porque vimos que nos estaba sobrando mucha producción de energía solar. Con estos 99 paneles veíamos que nos iba a sobrar mucha producción de electricidad, y principalmente para los meses de verano, que es increíble la cantidad de radiación. Entonces nosotros al final decidimos hacer ese cambio para reducir por un lado lo que son el LPG. ¿Por qué? Porque el LPG es la fuente de emisión que más impacta en nuestro inventario. Entonces nosotros como empresa decíamos, ¿a dónde tenemos que actuar? O sea, este es nuestro inventario, pero ahora sí, ¿a dónde voy a actuar? Entonces nos fuimos a las fuentes de emisión que más impacto tuvieron sobre nuestro inventario, y fueron estas. Por eso fue que entonces decidimos invertir. ¿Cuáles son esos ahorros? Entonces, lo que les decía, nosotros en el 2014, en el 2015 tuvimos ahorros de 411.6 litros de gas LPG, y eso se traduce en 72.676.21 colones por mes. Entonces, si usted lo va viendo al final, cuando uno en mi carrera le dicen, usted tiene que hacer un flujo para proyectar en cuánto va a ser el retorno de esa inversión. A nosotros ahí lo hicimos, y entonces vemos en cuánto tiempo vamos a obtener el retorno de la compra de estos paneles y estos calentadores. Nosotros como empresa lo vamos a tener en el periodo aproximadamente de 4 años y medio, 5 años, el retorno de esto. Entonces, quiere decir que si la vida útil de un panel solar son 25 años, vamos a tener 20 años que nos estamos ahorrando todo ese dinero. Entonces, por ahí nosotros como empresa, aparte de que estamos gestionando nuestro impacto ambiental por los gases de efecto invernadero, ¿qué estamos haciendo? Teniendo esos ahorros. Y lo que es en los ahorros de electricidad son 2.985.33 kilowatts, lo que nos ahorramos por mes, y eso se traduce en 426.334.97 colones. Eso por mes. Entonces, para nosotros como empresa significa, ¿verdad? Es un ahorro significativo. Y para comentarles un poco también, aunque el agua no tenga que ver mucho con los gases de efecto invernadero, siempre tiene que ver con el cambio climático. O sea, son cosas que nosotros como sociedad vamos a tener, todas nuestras acciones van a tener un impacto en lo ambiental. Entonces, como hotel ya hemos venido trabajando en eso. Otra de las certificaciones que les mencionaba antes era lo de la certificación de sostenibilidad turística, ¿verdad? Del ICT, ahí se considera el agua. También lo que son la de bandera azul, que lo maneja el AIA, ahí también, entonces por ese lado lo hemos nos hemos podido responsabilizar y tener buenas prácticas. ¿Cuáles son ejemplos de estos? Nosotros ponemos aireadores que en los lavatorios existe es como un filtro que por el flujo de agua, cada vez que se tenga abierto, va a hacer que salga menos cantidad de agua y con mucha presión. Entonces, por cada minuto que las personas tengan abierto el tubo, van a sentir igual agua y presión, pero nosotros nos estamos ahorrando. Igual para las cabeceras de las duchas existe ese ahorro, e inclusive también gestionamos lo que fue la compra de inodoros ultra eficientes. Nosotros teníamos inodoros que consumían 12.6 litros por cada descarga, porque aunque ustedes no lo crean, si ustedes en sus casas no tienen inodoros eficientes, que ahora se están tratando de hacer eficientes, que son de 6 litros, el agua que se pierde por cada descarga son aproximadamente 10 litros. Entonces, para que también pensemos un poco en eso, ¿verdad? Y nosotros como hotel hicimos un promedio porque teníamos inodoros que eran súper viejos y otros que ya eran un poco más eficientes y todo. Decidimos invertir en inodoros que por cada descarga son 3 litros. Entonces, por ahí también tuvimos un ahorro muy bueno de lo que fue el agua, ¿verdad? Y
También hacemos la reutilización de aguas llovidas. Nosotros en el hotel, para lo que es lavar sábanas, nosotros recogemos las aguas llovidas y se llevan a ciertas lavadoras específicas, porque no se puede lavar todo lo que son los paños y otros tipos de cosas con aguas llovidas por cuestiones de alergias y seguridad, ¿verdad? Pero sí tenemos ciertas lavadoras que están asignadas para lavar con agua de lluvia. Entonces, por ese lado también nosotros gestionamos lo que es el impacto del agua. Y ahí están los ahorros. Nosotros hemos tenido ahorros de 4.3 litros por minuto, lo que es la ducha, por cada minuto de ducha abierta, 2.35 litros por minuto en los lavatorios y en la cocina, en lo que es el fregadero, y 9 litros por cada descarga de inodoro. Y eso sería. Nada más antes sí me gustaría como dejarles una frase para que todos, ya que estamos en este tema, ¿verdad? Porque ustedes ahora están estudiando, pero en un futuro van a llegar a hacer algo, y uno cuando está en la universidad siempre tiene que pensar en una meta y en para qué estoy aquí, ¿verdad? Y estando en la universidad o trabajando, a mí siempre me gusta dejar como un mensaje. Y dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces ese sería mi mensaje final. Muchas gracias. ¿Alguna duda o cualquier pregunta?